De esta manera vamos a dar inicio a la unidad 4 del programa. Esta unidad ustedes la tienen desarrollada en los capítulos 4 y 5 del libro Finanzas Públicas, temas de cátedra, que es la bibliografía básica de la materia. Y lo vamos a presentar con esta modalidad de diapositivas con grabaciones de audio en 5 presentaciones para poder hacer un desarrollo más o menos detallado que les pueda servir de guía para su estudio, que obviamente deberán hacer de la bibliografía básica ya indicada. Esta unidad, elementos básicos del análisis tributario. Lo primero que tenemos que preguntarnos es esto de por qué hay que pagar tributos. Y bueno, los tributos, que son la principal fuente de ingresos y dentro de esto los impuestos principalmente, son los que van a permitir al sector público realizar todas sus actividades y todas sus políticas públicas. Es así que a partir de los recursos se podrá atender aspectos como la educación, la salud, impartir justicia, dar seguridad y dar todos los mecanismos de inversión para infraestructura que permitan el desarrollo económico y social. También a través de los impuestos y a través de los tributos se va a accionar tanto sobre la redistribución de la renta, toda vez que el mercado generalmente va a tener una distribución que concentra la riqueza y genera importantes niveles de exclusión y de desigualdad, y también la estabilización de la economía en sus dos aspectos, tanto el tema de el crecimiento de los precios y evitar que estos crezcan desorbitadamente, como del crecimiento de niveles de desocupación a partir de políticas que permitan la generación de empleo. Es importante tener en cuenta que de una manera u otra todos demandamos acciones del sector público y muchas veces hay una posición un poco de desentendimiento del Estado, o mejor dicho, de los individuos para con el Estado, como si el Estado no fuera, como si ellos no fueran partes del mismo. Entonces se le exige al Estado como si fuera una entelequia que está disasociada de la sociedad, valga la redundancia. Se le exigen una serie de servicios y se le exigen una serie de acciones que nos permitan justamente tener educación y salud de calidad, tener infraestructura que nos permita trasladarnos de un lugar a otro o poder tener servicios de conectividad, etcétera. Digamos, un montón de situaciones en las cuales nos ponemos como demandantes y, y exigimos justamente ese nivel de eficiencia y de buena calidad de los servicios. Pero al momento de tener que pagar impuestos, nos parece que los impuestos son una situación de avasallamiento a nuestras libertades, que confiscan nuestros ingresos, que nos ponen en una situación desventajosa. Es decir, que en algún punto
si uno se pone y extrapola esta actitud bastante generalizada, más o menos el panorama sería: quiero tener los mejores servicios, pero que lo pague el resto de la sociedad. Es decir, exijo buenos servicios, pero no quiero pagar impuestos, por lo tanto, alguien tendrá que pagarlos. ¿Y quién lo tiene que pagar? Y el resto de la sociedad. Como toda la sociedad actúa de la misma manera, obviamente nos encontramos con un problema complejo. En este momento que estamos viviendo y que vemos que justamente todos están demandando al Estado una serie de acciones, principalmente, obviamente, en lo que tiene que ver con la salud pública, pero no solamente lo que tiene que ver con esto, sino al haberse deprimido o haberse imposibilitado la actividad económica, es el Estado al que se le demanda que genere una línea de subsidio, línea de créditos blandos, incluso que se haga cargo del pago de salarios de las empresas privadas. Entonces vemos que el Estado realmente eh, tiene una importancia superlativa en todas las sociedades. Y si tiene esta importancia superlativa en todas las sociedades, obviamente debemos este, insistir en la importancia de tener una cultura tributaria y una educación tributaria acorde a nuestras exigencias. Es decir, la única manera de tener un país que realmente pueda atender estas situaciones como las que estamos viviendo es a partir del accionar solidario de toda la sociedad, dado que eh, todos los habitantes del territorio argentino somos los que conformamos el Estado y somos nosotros mismos a los que nos tenemos que exigir estos bienes y servicios de calidad, y para ello también, como exigimos y como justamente tenemos derecho a ello, también tenemos nuestras obligaciones que pasan por el pago de los impuestos. También es importante aclarar, y ya lo veremos un poco más detalladamente, que sería bueno que estas estructuras tributarias estuvieran de alguna manera diseñadas para que se cumpla realmente con un principio de solidaridad. Y esto se da cuando quienes están en mejores condiciones económicas son los que más aportan para que toda la sociedad en su conjunto pueda desarrollarse tanto económica como socialmente. El tema de los tributos y de los impuestos obviamente no es algo novedoso, y si bien obviamente con la irrupción del capitalismo allá por el 1700 empieza a tomar ciertas dimensiones que se parecen más a lo que hoy tenemos, dado que con el capitalismo eh, surgen Estado y mercado, como hoy lo conocemos, y tanto Estado como mercado son articuladores de la economía, y por lo tanto hay una simbiosis entre estos entes. Eh, con anterioridad ya existía el concepto de tributar. Ya en la Biblia se habla del diezmo, en la Edad Media los siervos de la gleba debían entregar parte de sus cosechas al señor feudal a cambio de seguridad. Los incas también tuvieron algunos mecanismos de imposición y le imponían trabajo a los hombres casados a través de la mita para producir la tierra del Inca. Ya en Roma en el 301, Diocleciano, al enfrentar una crisis administrativa, hizo
todo un mejoramiento en la fiscalización tributaria y generó algunos parámetros para el cobro de tributos y este, incorporó de alguna manera otros mecanismos para determinar la base imponible y ya en este caso eh, en su estructura estaba planteando la productividad de estas tierras más allá de la extensión, porque justamente dada la productividad era la capacidad de riqueza y por lo tanto si la riqueza que podía generar una tierra era mayor que otra, debió haber mayor capacidad de pagar impuestos. Y también dentro de la historia vamos a encontrar el pago de tributos en especie, como es a través del trabajo personal, como el ejemplo más claro en nuestro país es lo que se conoció como servicio militar obligatorio hasta la década del 90 del siglo pasado, donde durante un año los jóvenes de 18 años tenían que servir a las Fuerzas Armadas, que obviamente este servicio era gratuito, por lo tanto estaba brindando su fuerza de trabajo en forma de tributo. Hay algunas otras actividades que si bien últimamente se han buscado mecanismos de remuneración, pero que es casi simbólica, como pueden ser las obligaciones de las autoridades de mesa en cada una de las elecciones para tanto cargos del Ejecutivo o Legislativo en cualquiera de los niveles, nacional, provincial o municipal. Bueno, el tributo obviamente es una detracción de riqueza que hace el Estado a los particulares, es decir, el Estado, el sector público, va a detraer recursos en forma compulsiva de la actividad privada. ¿Para qué? Justamente para realizar sus políticas públicas. Como bien dije anteriormente, no son voluntarios y el Estado ejerce su poder de coerción o su poder de imperio que, digamos que por ley, obliga al pago de estos tributos. Los tributos son instrumentos de política económica, van a financiar los gastos públicos, van a redistribuir el ingreso y van a corregir la asignación de los recursos cuando el mercado no asigne correctamente. También va a producir estabilidad en la economía y va a intentar generar desarrollo económico. Pueden tener solamente objetivos fiscales, es decir, recaudar, pero también pueden tener otro tipo de objetivos, como son los extrafiscales, que ya vimos en algunas fallas de mercados, por ejemplo, cuando teníamos externalidades negativas, un impuesto se va a colocar justamente con objetivos extrafiscales, que es limitar la producción o el consumo de determinado bien que genera externalidades negativas. Habíamos dicho que era muy importante justamente esto de la educación tributaria. La FIP ha hecho una campaña en su momento al respecto y planteaba que madurar como sociedad requiere también de la instalación de una nueva cultura tributaria, tendiente a la modificación de actitudes y comportamientos, así como a la reflexión crítica acerca de la necesidad de cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos jurídica y socialmente organizados. Esta cultura tributaria y esta educación tributaria, obviamente, para quienes pertenecemos al área de
las ciencias económicas y que tenemos una actividad muy estrecha en relación a esto, obviamente nuestra responsabilidad es mayor. Digamos, y obviamente en una universidad pública la responsabilidad tanto de aquellos que están con la responsabilidad de la formación de conocimiento como aquellos que están en su proceso o su propio proceso de formación, obviamente toma una relevancia mucho mayor. Y es muy importante, digamos, que tengamos muy clara esta situación. Y muchas veces, obviamente, nos vamos a ver en situaciones en las cuales vamos a tener que tomar un posicionamiento y obviamente este posicionamiento debe ser siempre a favor de la sociedad y de eso se trata, tener una ética como profesionales, bueno, en este caso, en esta rama del conocimiento. Entonces, el contribuyente puede escaparse o no escaparse de su obligación tributaria. A ver, cuando no escapa, obviamente, es cuando asume sus obligaciones, realiza una actividad sobre la cual obviamente va a tener que pagar impuestos y como corresponde lo hace. Pero existen algunas posibilidades de escapar. Esta forma de escapar pueden ser de dos grandes maneras. Una es escapar sin que pierda ingresos el fisco y otra que pierda ingresos el fisco. ¿Cómo logra el contribuyente escapar sin que pierda ingresos el fisco? Bueno, lo hace trasladando o transformando la obligación. Es decir, sin hacerse cargo, él logra que haya otro sujeto que es al quien le va a percutir y lo va a, de alguna manera, va a ser el que va a tener que hacer el esfuerzo económico para poder contribuir al fisco. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos que existen en los diferentes impuestos en los cuales se puede llegar a trasladar, escapar de la obligación y hacer que otro se tenga que hacer responsable. Otra manera de escapar es que haya pérdidas de ingresos para el fisco. Y en este sentido existen dos grandes rubros. Uno, la elusión y otro, la evasión. La elusión es no entrar a ser sujeto del impuesto. Es decir, bueno, uno renuncia a algún tipo de actividad y ahí está eludiendo el impuesto. Por ejemplo, en un impuesto al consumo, si uno no consume el bien que está grabado, obviamente está eludiendo el impuesto. ¿Hay pérdida para el fisco? Sí, pero bueno, es una actitud que se ha tomado, uno ha eludido el pago del impuesto, pero no, esto no ejerce, no es un delito, es legal y es una determinación que ha tomado el contribuyente y obviamente tiene un costo también, que es el no haber consumido ese bien. Hay otras maneras de eludir y es a través de ver qué es lo que está planteado en el impuesto y quizás con algún tipo de actitud o modificación uno podría también eludir el mismo. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Y dentro de la otra manera de poder eludir es a través de la evasión. La evasión
claramente es una actitud ilegal y se da principalmente en los grupos de mayores ingresos y mayores recursos. Recuerden que nuestro sistema tributario es un sistema tributario declarativo, es decir, somos nosotros mismos los responsables de declarar nuestros hechos generadores y por lo tanto de declarar nuestros propios impuestos. Y es ahí que aquellos que tienen que declarar son justamente los que tienen importantes ingresos. Los que no tienen importantes ingresos van a ser sujetos pasivos de un impuesto principalmente, que es el impuesto al consumo. Y en estos impuestos al consumo lo están pagando sin ningún tipo de declaración, dado que quien le realiza la venta hace las veces de agente de retención. Es decir, a partir del precio del bien se le agrega el valor del impuesto y es el precio con el cual le venden al consumidor final. El consumidor final pagó sus impuestos y luego el que realizó la venta debe declarar y pagar estos impuestos que retuvo. Si no declara, no solamente está evadiendo, sino además está quedándose con un impuesto que ya cobró, que lo pagó quien consumió el bien. Obviamente la evasión es ilegal y obviamente la evasión va a generar o puede llegar a generar algún tipo de penalidad que ya veremos más adelante. Bueno, con respecto a la actitud o la rebeldía fiscal, normalmente hay un discurso instalado muy fuerte que es esto de no querer pagar impuestos. ¿Y quiénes son los que instalan esto de no querer pagar impuestos? Los impuestos son confiscatorios. Generalmente son los sectores, como decía, más pudientes y más concentrados. Ahora bien, como dice bien la viñeta acá, si estos sectores concentrados plantearan que son ellos los que no quieren pagar impuestos, eso no calaría en la sociedad, pero logran generar sentido común y, y hacer que las grandes mayorías, que en realidad ya están pagando sus impuestos a través del impuesto al consumo principalmente, hagan causa común con estos sectores concentrados, cuando en realidad el problema del pago de impuestos no es justamente de los sectores populares, sino justamente de los sectores de mayor concentración de riqueza de una sociedad. Ahora bien, como dice bien la viñeta, si al cartel le sacamos los ricos, obviamente va a calar mejor el mensaje en el resto de la sociedad. Como les había dicho, íbamos a ver que cuando hay evasión, uno, digamos, puede existir penalidades. Para ello está el régimen penal tributario. Este régimen penal tributario plantea dos tipos de evasiones, la evasión simple y la evasión agravada. La evasión simple tiene la posibilidad de prisión de 2 a 6 años y tiene una serie de parámetros que aquí están establecidos. Por otra parte, en el artículo segundo se habla de la evasión agravada, cuya pena es de 3 años y medio hasta 9 años de prisión y obviamente va a tener o va a intervenir este artículo segundo cuanto los montos de lo evadido sean de mayor cuantía y obviamente la pena es mayor. Anteriormente les había dicho que iba a hablar de un ejemplo con respecto a la elusión,
que puede ser también más gráfico que el tema de simplemente no comprar un determinado bien. En algún momento en Inglaterra se había tomado como base imponible para medir el valor patrimonial de los inmuebles la cantidad de ventanas. Se consideraba que mientras más ventanas una vivienda tuviera, el nivel de riqueza del propietario era mayor y el valor inmobiliario por lo tanto era mayor y por ende, al tener una mayor base imponible, pagaban más impuestos. Como la medida que se había tomado era justamente la cantidad de ventanas, que hicieron los contribuyentes, tapiar las ventanas. Entonces, al tapiar las ventanas tenían menos cantidad de ventanas y de esa manera eludían el impuesto. Es una actitud legal y bueno, obviamente han perdido confort en la medida de que si uno tapia la ventana, las viviendas se hacen más lubres, tienen menos luz, etc. Y obviamente optaron por esa posibilidad. Bueno, hasta aquí entonces los aspectos generales de elusión y de evasión.